En la última clase estuvimos diciendo que en este periodo, en este segundo año de estudios, nos centraríamos en el viaje que hace la conciencia de un ser humano después de que su cuerpo físico ya ha desaparecido y que los elementos que conformaban el cuerpo físico pues ya están siendo restituidos a los depósitos universales a los que pertenecían. Me refiero al concepto agua, tierra, fuego y aire. Este viaje empieza aquí, en el simbolismo del árbol de la vida, porque la 10ª esfera, la más inferior, representa el cuerpo físico, y la más alta representa el punto de divinidad, la individualidad divina que es cada ser humano. En nuestro interior tenemos un punto de belleza y de perfección que es la fuente de todo lo que luego se desenvuelve hasta que finalmente llega la expresión más concreta, física, que es el cuerpo material, el cuerpo físico en el que ahora nos estamos manifestando. Desaparecido el cuerpo físico, emprendemos un viaje, pero también podemos decir que es una experiencia de nuestra conciencia. Sin cuerpo físico experimentamos una serie de vivencias porque seguimos vivos. Esas vivencias son un ascenso hacia lo alto, o también lo podemos decir un viaje hacia el interior, hasta que nos reunimos en el lugar más santo y más perfecto de nuestro ser, en relación con lo divino y lo universal, que también lo estudiaremos con una precisa medida correspondiente a nuestro nivel de instrucción esotérica que hayamos podido desenvolver. Este viaje, como decía, está representado en el árbol de la vida. Si vemos el árbol de la vida como un nivel de ascenso, pues él también nos indica ese viaje. Nos dice que primero dejamos el cuerpo físico, luego pasamos una experiencia en este nivel, que es el nivel emocional, finalmente dejamos el cuerpo emocional, podemos decir muere el cuerpo emocional, nos remitimos o nos retraemos hacia el cuerpo mental, también fallece ese cuerpo mental, y si fallece el cuerpo mental, ¿quiénes somos? Pues somos, aunque nuestra capacidad de pensar haya fallecido. Es decir, somos más que simple pensamiento. El pensamiento es una expresión, un vehículo de expresión de nuestro ser, es una expresión de nuestro ser. Aunque nos parezca difícil que podamos ser sin pensar, realmente es primero el ser que no la capacidad de pensar. La capacidad de pensar pasa por una experiencia muy interesante, una experiencia descrita en libros como el Bardo Todol y tibetano, dentro de la cultura de lo tibetano, que nosotros lo estudiaremos también en este curso, qué es lo que pasa allí, qué significa todo esto, y luego entramos en lo que ahora hemos de decir el nivel espiritual para finalmente el nivel divino. Allí experimentamos durante un cierto tiempo un nivel de seidad, una experiencia que más o menos podríamos remitir en unos conceptos muy sencillos, aunque son muy imperfectos, lo que ahora voy a decir, pero a una experiencia de decir, hasta aquí he llegado en mi expresión sobre la tierra, he madurado en el complejo de mi personalidad hasta este punto, tengo que volver y seguir perfeccionando esa expresión. Así que luego empezamos un viaje de retorno y finalmente volvemos a nacer sobre la tierra en un nivel de perfección que corresponde al punto exacto en el que dejamos nuestra conciencia encarnada en un cuerpo físico en la última encarnación. Esto es lo que la Cábala enseña, pero coincide con las doctrinas de enseñanza esotérica de la mayoría de las tradiciones esotéricas, valga la redundancia, pero preferiría mejor digo que coincide con todas las verdaderas tradiciones, que no son las religiones sino lo que está detrás de las religiones, los aspectos esotéricos de las religiones. En este viaje, si lo vemos descrito a través del árbol de la vida, pues tiene toda una serie de hermosas características que mantienen un paralelismo con aquello que es el progreso en conciencia de un humano. Eso quiere decir que a lo largo de toda nuestra existencia nosotros estamos haciendo un viaje
en conciencia vivos y encarnados sobre la tierra, como el que se hace en el momento que iniciamos nuestro fallecimiento hasta que finalmente llegamos a la unión con Dios. Los dos viajes, un viaje encarnado, un viaje cuando desencarnamos, tienen una serie de paralelismos, tienen una serie de correspondencias. Cuando digo un viaje encarnado, me refiero a un viaje continuo hecho a través de muchas reencarnaciones. Si lo observamos desde una sola reencarnación, entonces la historia nos queda incompleta, porque hemos nacido siendo un nivel de sabios determinado y luego fallecemos con otro nivel, y cómo hemos llegado a ser así ya desde una naturaleza madura o menos madura, y luego el final del viaje, cómo es que unos los terminan el final de su encarnación como santos y otros lo terminan verdaderamente con un nivel que diríamos que individuo más primitivo. No encaja muy bien todo esto. Por la ley de la reencarnación encaja de una manera maravillosa, se ve un equilibrio universal, y en la medida en la que nosotros vamos entendiendo esa ley y cómo de una manera muy justa, muy equilibrada y muy sabia va coordinando todo este progreso de la conciencia desde lo más simple hasta lo más completo y perfecto posible, pues desde esa perspectiva de la reencarnación sí que podemos decir y ver que el viaje de la conciencia en las sucesivas encarnaciones tiene las mismas características y el mismo progreso que el viaje de la conciencia cuando fallece después de una encarnación. Lo diré de otra manera. Cuando nosotros fallecemos, partimos de aquí, del cuerpo físico, lo dejamos. Nadie fallece llevándose su cuerpo físico. Aún aquellos que dicen que desaparecen, o sea, el cuerpo físico se queda en el planeta Tierra. No se lo lleva nadie. Ni se lleva el cuerpo físico, ni se llevan los euros, ni se llevan el reloj, ni se llevan nada. Todo eso se queda en el plano físico. Pues en el momento en que fallecemos y se queda en nuestro cuerpo físico, allí donde estaba, haciendo el proceso de restitución que hemos estudiado, la conciencia viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, va allá y llega allá. Cuando un ser humano encarna en su primera experiencia sobre la faz de la Tierra, en la noche de los tiempos, que es un humano muy, muy primitivo, su primer nivel de desenvolvimiento es un nivel de desenvolvimiento que tiene que ver solamente con las experiencias físicas, instintivo. Los instintos de reproducción, el instinto de conservación de la vida, el instinto de rebaño, toda una serie de instintos. Al pasar las edades, y digo edades, a través de muchas reencarnaciones, ese humano va creciendo y adquiere un nivel emocional. Posteriormente adquirirá un nivel mental concreto y un nivel mental abstracto, donde desarrollará talentos como el arte, como la sensibilidad a las ideas, etc. Todo esto es un progreso de conciencia. Finalmente entrará en esta esfera del sol en consciencia y se dará cuenta de que tiene un linaje divino y comenzará a desenvolver primero lo que en Cábala se llama espiritualidad, y finalmente entrará en el nivel divino y se convertirá en algo así como la expresión de Dios sobre la tierra. Aquello que han marcado los individuos que nosotros decimos, esto era un individuo verdaderamente, un avatar, un maestro, un santo, vaya nivel de expresión de la vida. En todo este progreso, pues hay unos grados, podríamos decir. Podemos inventar, este es el grado 1, el más sencillo, los que ya están aquí son grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, también podemos decir grado 1, grado 2, grado 3, si lo hacemos así por planos, 1, 2, 3, grado 4, grado 5, grado 6, grado 7, 7 niveles, 7 grandes niveles de un discurrir de la conciencia, divididos entre encarnaciones. En este periodo de encarnaciones, podemos decir, durante las 10 primeras encarnaciones, o 10 elevada a la enésima potencia, se ha desarrollado este nivel.
Durante las 10 segundas, que ya vamos por la 20, o la 20.000 si queréis, me da igual el número de reencarnaciones, mientras tengamos el concepto de que decimos un periodo determinado de tiempo en el que vamos encarnando y desencarnando, pues se ha llegado hasta aquí, luego se ha llegado hasta aquí, y luego se llegará hasta aquí y hasta aquí. Entre el periodo en el que fallecemos y volvemos a reencarnar, entre ese periodo no hay progreso, la conciencia no progresa. Es decir, que no nos hacemos más sabios, ni tenemos más experiencia acumulada para ser más eficaces sobre la faz de la tierra. Todo el trabajo se hace encarnado, todo el progreso se hace encarnado. Los grandes individuos que han sufrido una iluminación, que han tenido ideas, creatividad, lo han hecho mientras tenían cuerpo físico, no lo han hecho desencarnados. Lo desencarnado es otro nivel de experiencia y solo sirve para reflexionar, solo sirve para ver lo que se ha hecho, cómo se hubiera tenido que hacer, para coger la fuerza necesaria para un siguiente progreso. Pero el progreso se ha de hacer con experiencia en el plano físico. Así que con esta experiencia en el plano físico es con la que vamos progresando de encarnación en encarnación. De la encarnación 76 a la encarnación 77, por poner unos números, pues se progresa. De la 77 a la 78 se progresa. Y si nos parece que alguien va hacia atrás y dice, en esta vida, en vez de progresar, lo que debe estar haciendo es yendo hacia atrás, no es así. Porque un individuo siempre tiene más experiencia. Un individuo siempre es un poquito más sabio de ese camino hacia la sabiduría. Nunca se va hacia atrás. Y es que cayó en las drogas o cayó en la delincuencia o se suicidó o cualquier cosa que nos parezca que esto va en contra del progreso de una conciencia. Incluso esto es progreso de conciencia. Es como si dijéramos que ponemos el dedo en una llama por primera vez, no sabemos cómo es el fuego y nos quemamos y decimos, uy, qué experiencia más dolorosa. Hemos aprendido que no hay que poner el dedo en la llama y esto se acumula entre encarnación y encarnación. Dicho esto, que no era nada más que un preámbulo, era un preámbulo para introducir una imagen que seguramente conocéis muchísimo y que es una clave del tarot. Es esta clave del tarot, se titula La Luna, aquí la tengo en inglés, Moon. La Luna corresponde a la clave 18, a una letra hebrea, etc. Pero esto ahora no es de nuestra atención. Les hemos quitado la imagen a los de la clase que vienen a continuación, estaban distraídos, le hemos quitado la imagen y ahora la vamos a aprovechar para ilustrar un poco los conceptos que estamos diciendo. Las claves del tarot son imágenes construidas por personas verdaderamente sabias que las diseñaron para transmitir una instrucción de desarrollo espiritual evolutivo en los humanos. Luego se escondieron de la mejor manera en la que se puede esconder algo. Si vosotros queréis esconder algo y que nadie lo encuentre, lo tenéis que poner a la vista de todo el mundo, pero escondido. Si no, os lo encontrarán. Pero si está a la vista de todo el mundo y todo el mundo lo ve y no le hace caso, pues entonces permanecerá. Se escondió como un juego de naipes, como un juego de distracción. Quedó escondido, se transmitió de generación en generación, se sigue transmitiendo y de sus múltiples usos y utilizaciones se deriva lo que conocemos como la adivinación, etcétera, que no es del interés de nuestra clase. Nosotros esto no lo tocamos, no tocamos la adivinación, pero sí lo que tocamos de la clave del tarot y con mucha profundidad es la enseñanza que nos transmiten a través de su simbolismo y de su diseño. Y en este caso, esta clave, que tiene una profundidad de interpretación realmente extraordinaria, en portugués diríamos espantosa, porque espantoso significa maravilloso, asombroso, pero siempre sorprende que sea esa la palabra en portugués. Pues tiene una maravilla de interpretación que durante años y años y años iremos, si seguimos y trabajamos, iremos
aprendiendo de ella, también tiene un nivel que está muy relacionado con lo que ahora hemos explicado, y es un nivel simbólico que al verlo a través de los dibujos puede impresionar de una manera muy visual este viaje de la conciencia. Así que voy a explicar un poco cómo es este viaje de la conciencia en el momento en el que fallecemos, y lo haré en relación a este simbolismo. Primero explicaré un poco el simbolismo de la clave, que seguramente lo veis perfectamente e incluso puede que lo conozcáis muy bien, pero vamos a estudiarlo desde este punto de vista. Esto es un mar, esto de aquí es un mar, es la orilla de un océano. Esto es, como podéis ver perfectamente, pues es algo así como una langosta, uno de esos crustáceos. Se denomina realmente, pero no miro a nadie porque suena así un poco raro, se denomina cabrajo. No he mirado a nadie. Es un cabrajo, pero si decís que es un crustáceo está bien. Luego hay un camino que va a través de unos paisajes y sube y baja, y tiene a la derecha un lobo y a la izquierda un perro. El camino llega hasta unos límites donde hay unas torres, unas edificaciones, y luego se empieza a encaramar de una manera definida. Pasa a una pequeña colina y luego ya sube una montaña como si el camino hubiera decidido subo sin ya más dilación, y finalmente se pierde detrás de la montaña. Hay un cielo que lo podemos ver azul, es un magnífico cielo azul, y luego hay como una especie de fluido que desciende, que está dibujado en una forma que es de las letras hebreas, las letras Yod. Vemos la luna, pero es muy radiante esta luna, y la vemos con un rostro que nos dice: lo que estamos viendo es conciencia, no es un simple pedrusco o algo que está colgado en el cielo, sino que esto es consciente, y es tan luminosa esta luna que nos recuerda el sol. Así que aquí tenemos descrito todo un simbolismo de una clave del tarot, que ahora lo vamos a tomar, este simbolismo lo vamos a aplicar al viaje de la conciencia. Este viaje de la conciencia comienza aquí en el cabrajo. Y cuando decimos el cabrajo, queremos decir que ahí dentro del cabrajo, hay una vida limitada por unas condiciones de coraza, por unas condiciones de cuerpo que la encierran, y que esa vida es consciente. Representa, en este nivel que nosotros estamos haciendo de la interpretación de la clave, representa el cuerpo físico en el que nosotros nos hemos manifestado hasta el momento en el que fallecemos. Lo podemos interpretar por correspondencias y podemos adoptar esta correspondencia que nos transmite esta enseñanza que estoy diciendo. Así que el cabrajo significa: este es el cuerpo físico con el que nos hemos desenvuelto, o el cuerpo físico que tenemos en la actualidad, y este simbolismo me está enseñando el viaje que haré, el viaje que emprenderé cuando fallezca. El cabrajo está así muy acorazado porque todavía ahora nosotros, la mayoría de nosotros, tenemos la conciencia de que nuestro alrededor puede ser un alrededor muy beligerante. El concepto de fraternidad y de hermandad puede estar vivo en nuestro nivel mental, pero estamos experimentando que necesitamos estar muy vigilantes y que tenemos que defendernos, porque hay mucho enemigo suelto, y este enemigo suelto tiene todos los rasgos de que me pueden robar, me pueden engañar, me pueden matar, me pueden simplemente despedir del trabajo. Así que hay una conciencia aquí representada, una conciencia que está armada con unas pinzas, está vigilante y se siente separada e individualizada, como nosotros nos sentimos en la actualidad, que sentimos que estoy aquí y el otro está allá y el resto de la humanidad está allá. Sin embargo, esta conciencia que está aquí nos dice
sale de un agua o está en contacto con un agua. Y esto es muy importante porque significa la consciencia de la masa, el inconsciente colectivo, la manera de pensar y de sentir en la que nos estamos sumergidos. Estamos sumergidos mientras estamos encarnados. Nosotros somos influenciados por la totalidad del grupo al que pertenecemos y de la humanidad en general, de su sentir y de su pensar. Si la humanidad es muy egoísta, nosotros somos influenciados por ese egoísmo, independientemente de nuestro propio trabajo dentro de esa estructura del crustáceo. Hay algo que nos presiona, hay algo que nos presiona emotivamente. Cuando un país cae en una corriente depresiva, es muy difícil que uno de los individuos sea alegre y esté aislado del resto. Hay corrientes de emociones y hay corrientes de bajos pensamientos que nos influyen, y al mismo tiempo también hay niveles emocionales altos y hay estímulos, pero el concepto que debemos retener es el que nos encontramos en una masa de emociones, de pensamientos, de impulsos, de instintos, en la cual navegamos, nos hallamos sumergidos en ella. Cuando nosotros fallecemos, nos separamos de esta masa. En el momento en que nosotros fallecemos, la manera de sentir y de pensar, el inconsciente colectivo de Jung, por ejemplo, ese nivel nos separamos de él y queda alrededor de la Tierra, y nosotros nos elevamos. Eso no quiere decir que nos vayamos a las alturas estelares, sino que nuestra propia conciencia se separa de ese nivel. Es un proceso gradual, no es instantáneo, y por eso el cabrajo aquí tiene medio cuerpo dentro, medio cuerpo fuera, y estamos saliendo de lo que podríamos llamar la mente de la masa. Cuando un individuo fallece, deja esa influencia, pero cuando estamos encarnados, aunque a nosotros nos parezca que somos completamente libres, independientes, que decidimos por nosotros mismos y que nuestros estados emocionales son los que nosotros queremos y creamos, eso es solo en parte, porque en una gran parte es la influencia de la totalidad, dividida en grupos o en corrientes determinadas, la que está marcando mucho de nuestra vida. El estudiante espiritual lucha y se esfuerza por hacer lo mismo, por estar separado de las corrientes de pensamiento vulgares, comunes, y su manera de sentir y de percibir la vida se va separando de ese inconsciente colectivo. Aquí vemos una diferencia y al mismo tiempo una similitud entre el progreso en conciencia del estudiante espiritual, evolutivamente hablando, y el progreso en conciencia del individuo que fallece. Cuando el individuo fallece, pues vive esto. Si nosotros hemos leído un poco sobre los procesos iniciáticos de las escuelas de misterios, de órdenes como por ejemplo la venerable orden de la masonería, o los rosacruces, o los martinistas, u otras sociedades iniciáticas, veremos que los procesos para despertar e instruir a los candidatos dentro de la sabiduría que encierran estas escuelas son procesos que emulan la experiencia de la muerte. Le dicen al candidato: tienes que morir a tus vicios, tienes que morir a tu manera antigua de ser, y tienes que nacer a una manera superior de expresar la conciencia, la vida. Básicamente esta es la instrucción, que puede adquirir niveles ritualísticos muy grandes en muchas condiciones. Aquí lo vemos, aquí hay un tramo, que es el tramo de un agua dentro de la que hemos estado, y hay un salir. No es un salir completamente, porque en este nivel del recorrido, que es el nivel en el que ahora estamos viendo la experiencia del que está yéndose de la Tierra y su cuerpo está siendo abandonado a la autodestrucción o a la destrucción ayudada, porque si lo llevamos a incinerar es ayudada de una manera bastante intensiva. Este proceso está representado en estas dos partes. Cuando observamos aquí, vemos que está señalado que el proceso tiene que ver con varios aspectos de la naturaleza. Por un lado,
el aspecto agua, el aspecto planta, el aspecto tierra. Hay diferentes elementos que están implicados. Si estos elementos los pasamos a nuestra Constitución, pues entonces los podemos analizar desde el punto de vista de que hay un nivel de tierra del cual nos separamos, que esto es lo más sólido de nuestro cuerpo físico y tiene que ver también con una vida elemental que llamada vida de tierra, pero mientras tengamos el concepto de que es lo más material de nuestro cuerpo físico, pues ahí hay un tipo de experiencia que nos separamos de eso más material, y tiene que ver también en conciencia con mucho de la manera de ser de un individuo, que debe saberlo dejar. Vamos a poner un ejemplo. Si un individuo es muy material y supone que esto es de oro y toda su vida ha guardado esta pieza de oro porque esta pieza de oro es la que le da seguridad, aquí tiene el oro, si lo tiene que vender lo tiene que fundir, que le permitirá vivir y qué tal, y es muy avaro en relación a ese oro y tal. Cuando muere, esto es un elemento físico, tiene que ver con sus huesos, con el hierro, los minerales, los metales que forman toda la constitución. El elemento tierra tiene que ver con un objeto, en este caso esto, suponiendo, no es de oro, es solamente pintado, suponiendo que fuera de oro, y tiene que ver con una modalidad de conciencia que es la avaricia. Está muy agarrado a esto. Cuando fallece, en el tramo del fallecimiento, el individuo puede saberle muy mal tener que abandonar el oro o los conceptos materiales. Entonces hay un nivel de experiencia que está en correspondencia con lo que llamamos lo más físico de la existencia, la piedra. Y este nivel de experiencia se tiene que vivir y saber superar de una manera más inteligente, o diremos más sabia, o de una manera más traumática. Hay individuos que no quieren fallecer, y aunque el cuerpo físico ya no puede más, hay una agonía allí que no hay manera de que se suelten el cuerpo físico, y si pudieran ni siquiera soltar la bolsa con las monedas de oro, no quieren dejarlo. Esto está representado en la piedra. Hay un nivel de piedra de experiencia, pero hay tres más que ahora no nos podemos detener porque estaríamos profundizando en cosas que vendrán después. Estos tres más es el de la planta, tiene que ver con las plantas, tiene que ver con los animales, el perro y el lobo, y tiene que ver también con la propia agua, y también podemos decir que está en el aire, porque al nosotros interpretar el cabrajo está saliendo del agua sobre la tierra y tiene el cuerpo en el aire. Así que lo que decíamos en relación a esa avaricia por un objeto, a esta incapacidad de soltar, tiene varios grados. Y hay grados que están relacionados con las emociones, el otro con dependencias, otro con intereses intelectuales, con obsesiones de tipo intelectual. Hay toda una trama de experiencia que se vive y que está representada aquí entre el lobo, el perro, las hierbas que representan el mundo vegetal. El mundo vegetal está simbolizando, entre otras cosas, los niveles reproductores. La capacidad de reproducción tiene su origen en el mundo vegetal. Las plantas, fijaros, todo esto que veis aquí, ahora no os vayáis a ofender, pero todo esto que veis aquí son órganos sexuales. Si fueran órganos sexuales del reino humano serían de otra manera, pero estos son los órganos sexuales de las plantas. Nosotros los podemos ver como belleza, los vemos maravillosamente en expresión de hojas, de flores, con perfume, etcétera. Pero este reino vegetal nos está hablando de la reproducción, y esa reproducción es una capacidad que el ser humano ha desarrollado en muchas direcciones, algunas muy inteligentes, otras muy erróneas, y sus experiencias con la energía reproductiva pues aquí están representadas como esas plantas, y pueden a veces ser muy severas, pueden ser muy duras, pueden ser muy duros esos niveles que tenga el humano atrapados con expresiones de sexo o expresiones que en su vida ha estado
dedicando su atención y que en el momento de salir pues hay que darse cuenta de que es una especie de lastre o una especie de experiencia que habrá que saber llevar y experimentar. Sin embargo, el camino sigue. Y cuando el camino sigue y va más allá del perro y del lobo, podemos observar que es un camino de interiorización dentro de esta interpretación que hacemos. Este camino de interiorización se mueve entre dos polos. Un polo que es el perro y otro polo que es el lobo. Desde este nivel de explicación sencillo podemos interpretar que el lobo es lo más instintivo en nosotros y el perro es la elaboración del arte, de la intelectualidad, de la cultura, así que hay como una especie de polaridad en esa experiencia cuando el individuo deja el cuerpo físico y se adentra ya hacia los planos interiores, que va pasando por unos determinados estratos de vivencia que lo hacen ladearse, tiene experiencias relacionadas con sus instintos más primarios que vienen de la noche de los tiempos, tiene experiencias que tienen que ver con sus expresiones culturales o de civilización más elevadas, va de un lado a otro. En este subir y bajar no se encuentra la conciencia desencarnada la mayoría de las veces. Luego cuando entremos en puntos determinados veremos que varía según el individuo, pero en general no se encuentra estabilizada en lo que llamaríamos una experimentación fija, progresiva, etc. Si pusiéramos un ejemplo de carretera diríamos, no va a 80 por hora constantemente, ni a 120 por hora constantemente, sino que tiene intervalos de aceleración, de experimentación y tiene intervalos en los cuales todo se enlentece, tiene intervalos de luz en su experiencia hacia arriba y tiene intervalos en los cuales parece que se ha sumergido y que ha perdido hasta, a veces puede llegar hasta perder la identidad de qué es y sumergirse en una especie de, lo que podemos decir, un dormir cósmico, o una etapa en la que se sumerge en un estado como de shock, ¿no? Por determinadas razones que veremos. Algunos de estos periodos son muy constructivos y aquí vemos que hay césped, que significa que brotan mucho, y otros no tienen césped, los puntitos significan césped, así que algunos son muy fértiles de este periodo y otros son áridos. Y estamos hablando de una experiencia en los planos internos. Si decimos, mi abuelo falleció, ¿y qué le pasó cuando falleció? Pues entonces podemos mirar la clave y de una manera así general, solamente en grandes conceptos, decir, pues pasó por aquí, vivió esto, pasó por aquí, se ladeó de aquí para allá, subió, bajó, tuvo unos momentos en los que fueron en conciencia muy creativos, que vio muy bien cuál era su nivel, etcétera, otros en los que verdaderamente casi se perdió, pero no se pierde nunca, porque el camino está muy bien trazado, lo veis que está trazado, aunque sube y baja está trazado y va siempre hacia arriba, siempre va ascendiendo. Y ahora hemos estado viendo este tramo, hasta aquí solamente de lo que he explicado hemos visto esto. Esto también tiene la correspondencia en la vida del estudiante espiritual, como decíamos, que en sus experiencias, encarnación tras encarnación, pasa periodos de gran creatividad, periodos en los cuales todo es esterilidad, hay impulsos que son muy instintivos, otros que son muy culturales o muy civilizados o de las mejores impresiones que uno pueda recibir, y así va avanzando. Como vemos el camino, pues y ahora estaremos entre más o menos el perro y el lobo, un poquito más allá. Ahora vamos a contestar una pregunta que no ha sido efectuada oralmente, pero que me es enviada mucho online, y es, ¿el individuo que ha desencarnado se preocupa de los que están, ¿veis esta línea de aquí para abajo? O sea, de los que están sobre la faz de la Tierra. No se preocupa. La realidad es que, excepto en el periodo muy próximo al proceso de morirse y desencarnar, que en nuestro tiempo diríamos quizás unas semanas, cuando se está embarcado aquí, es que
lo diremos cómicamente, no tiene tiempo. No tiene tiempo. Dice, oye, ¿tú vas al cine? ¿Cuándo voy a ir al cine? No tengo tiempo. Pues ellos no tienen tiempo de ir al cine. ¿A qué cine? Al cine del planeta Tierra. ¿Y qué hay en el cine del planeta Tierra? Pues está su marido, su padre, su hijo, el hermano, aquel que no le pagó la deuda, y ahora he desencarnado y ese todavía no me ha pagado la deuda. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que influir. Hay un corto periodo que diríamos que es un privilegio, una especie de salvedad en la cual el que fallece puede entrar en contacto con los que deja y después decir, estoy bien, no te preocupes, besitos, a ver si te pagan la deuda, cosas así, pero muy poca cosa. O ponte corbata, por favor, en mi funeral, como le dijeron como le dijo a Halevi su padre después de fallecer. Está en un vídeo, así que lo podéis recuperar de una clase anterior. Algunas cosas así, muy pocas cosas. Después de un tiempo siguen su camino. No se preocupan ni se ocupan para nada del plano físico. Pasados unos meses, que diríamos el periodo para nosotros de tranquilidad, 6 meses, todo lo que uno pueda llegar a pensar que es la influencia de los que se han ido, no lo es. Son otras cosas. Son remanentes, son memoria que ha quedado en el alma vital, son otras entidades que se aprovechan de nuestra propia memoria. Hay otras explicaciones, pero no es el individuo. El individuo ha dejado el cabrajo, ha dejado la piedra, ha dejado las plantas, ha dejado el agua, ha dejado el lobo, ha dejado el perro, lo deja todo y sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. ¿Hasta dónde sube? Sube hasta ahora en lo que vemos aquí como las edificaciones. ¿Y qué significan esas edificaciones? En nuestro nivel de interpretación, que es sencillo y que es aplicado a lo que estamos diciendo, estas edificaciones significan los más altos progresos que ha hecho un humano desde el punto de vista de la conciencia civilizada del humano. Aquí están sus logros intelectuales, aquí están sus decisiones, aquí está la definición de lo que él dice que él es. Cuando él dice, soy ingeniero aeronáutico, hablo 3 idiomas, soy español o soy portugués, y cuando dice todas esas cosas u otras cosas, todas esas definiciones están en estas torres. Estas torres representan los grandes logros que como persona, como personalidad ha logrado. Así que los observa y dice, estas son mis edificaciones, y ahí vive unas experiencias muy interesantes, porque ahora estamos en este nivel. Esto ya lo ha dejado, ya ha quedado atrás, llega a este nivel, aquí vemos una torre, aquí vemos otra torre. Dice, artísticamente soy un genio, soy capaz de componer, mis pensamientos, etc. Son autodefiniciones, son construcciones. Las construcciones se dejan atrás. Se dejan atrás porque no es el verdadero ser. Todas nuestras definiciones se hacen con palabras, se hacen con letras. Esas letras crean sentencias, en el sentido de definiciones, que dicen, soy esto, soy lo otro, voy por aquí, voy por allá, he conseguido esto, mis deseos son los... Hay toda una serie de definiciones, que han envuelto, a la conciencia y que la han encerrado. Todo esto se deja, queda atrás. Y entonces el individuo es cuando la conciencia del individuo empieza un ascenso. Entonces es cuando el individuo es elevado más allá de esas condiciones que formaron su personalidad. Es cuando entra en lo que es verdadera conciencia inmortal. Hay plantas, hay hojas que representan la acacia, por ejemplo, o el laurel, hay flores representantes de esto. Hay todo un simbolismo de que la conciencia se eleva. ¿Y veis cómo sube por la montaña? Ya no hay momentos en los que, uy, qué mal, me voy a perder, voy a dejar de ser, voy realmente a morir, ahora que ya he muerto, ahora voy a morir de... Ay, no, ya está. Ya ha pasado todo ese tramo. Cuando ha pasado ese tramo hay un ascenso. Hay un ascenso que nosotros podemos entender hasta un determinado punto, pero que después se va por detrás de la montaña.
no sabemos bien lo que pasa después. Aunque nos lo explican los maestros y en la enseñanza está descrito, ya se nos escapa, nuestros niveles mentales han quedado en las torres, así que necesitamos mucho de la meditación, que es la entrada en conciencia en niveles superiores. Y esa meditación es la que nos da experiencia hasta llegar a esa cima. Cuando se llega a esa cima se percibe el cielo. Cuando se percibe el cielo se ve cómo han descendido, cómo han funcionado las grandes fuerzas del universo, cómo ha sido toda la construcción, esos yots que descienden. Esos yots están formados de energía de vida, de conciencia. Se ve el mecanismo del mundo, entendemos el mecanismo del mundo y entramos en los niveles que podemos llamar los niveles subconscientes cósmicos, como si dijéramos, y estad atentos, como si dijéramos la madre divina el aspecto madre divina de la deidad, o el aspecto femenino de Dios. Entramos por el aspecto femenino de Dios. Está representado por la luna, pero el aspecto femenino de Dios no está separado del aspecto masculino de Dios. Es solamente cómo se entra, cómo se penetra. Se penetra yendo a los brazos de la madre. Y los brazos de la madre nos llevan al contacto del abrazo del padre, hablando simbólicamente. Por eso lo primero que está lo más alto aquí en este camino de ascenso es la luna, y la luna refleja la luz del sol y luego el sol. Y en este ascenso estaremos llegando a la última parte de nuestro viaje de consciencia desde el momento que fallecemos hasta la unión con la divinidad. En relación a la clave, la clave nos enseña hasta este punto, hasta aquí, 1, 2, 3, 4. Para enseñarnos la experiencia 5, 6 y 7 está solamente proyectada, pero no es específica. El viaje hasta este nivel es altísimo, es un nivel espectacular de belleza, es suficiente para esta instrucción. Y después de lo que acabo de decir, dejamos la clase, la tenemos que dejar, es a la hora. Podéis durante la siguiente clase abriremos con esto. La destinaremos solo a preguntas, así que las apuntáis y el próximo día, todo el tiempo para vosotros, contestaré las preguntas. Ahora, durante esta semana, si queréis, miráis la clave. Una advertencia: si no habéis trabajado con el tarot en ningún aspecto, la clave hay que mirarla en blanco y negro, por eso la he puesto en blanco y negro. No hay que mirarla coloreada, por dos razones. Los colores de la clave para estos propósitos, si no son los adecuados, no sirven, son contraproducentes. Para estos propósitos, para otros propósitos no hay problema. Estos son propósitos de despertar de la conciencia. Los colores tienen que ser los adecuados. Así que si veis la clave, es mejor en blanco y negro. También los colores dan una impresión muy fuerte a la conciencia, que tampoco nos conviene, porque nos podría causar experiencias internas que ahora no son convenientes. La miráis en blanco y negro, recordáis las instrucciones. Si veis un árbol de la vida, lo podéis comparar al árbol de la vida, y hemos estudiado gráficamente este viaje que luego desenvolveremos a lo largo de este periodo de estudios. Gracias por vuestra asistencia. El próximo día, preguntas y respuestas, empezando por la tuya, ¿vale? Venga, vamos a cerrar.